Dime algo, esta etapa, entiendo que son 75 días como de platicarlo, pero ya formalmente, o sea, ya no es una plática extraoficial, o sea, ya estamos dentro del mecanismo. ¿Esos 75 días todavía no corren? O sea, ¿todavía no empiezan estas pláticas? Bueno, eso sí, corren a partir del momento que Estados Unidos lo solicitó para el caso de energía, que eso fue el 20 de julio, Ah, y ya. tiene que suceder en algún momento de los siguientes 75 días esa conversación que tú señalas. Entonces, bueno, pues sucederá pronto, esperemos, Ujú. pero sí tiene una fecha límite. En el caso de automotriz, esas consultas, bueno, pues México las pidió desde el año pasado, no llevaron lamentablemente a la solución del problema, Ujú. por lo cual pues México a principios del 2022 pidió ya la etapa litigiosa, lo que viene siendo el PAN. ¿Qué pasa si perdemos después de estos 75 días? Entramos a litigio, pasan cosas. ¿Qué pasa si perdemos en el marco de energía? ¿Tendrían que cambiar la ley? Bueno, eso va a depender de lo que también diga el panel. Me parece que dentro de todo esto siempre hay matices. Sí, desde luego, en un caso hipotético en donde México se ha encontrado en violación por la parte energética, pues el panel dirá cuáles son las cosas de la ley o cuáles son las acciones administrativas que se tienen que corregir. Ujú. Y por el caso de automotriz, que también ahorita estamos viendo en paralelo, si Estados Unidos se ha encontrado en falta, pues entonces Estados Unidos tendría que hacer lo propio, es decir, corregir aquellas Ok. acciones administrativas que interpretan incorrectamente las reglas del TEMEC. Hay un asunto que llama la atención. El presidente hace mucha referencia a este famoso capítulo 8, la defensa de la soberanía. ¿Implica o no implica que podamos cambiar la ley como la hemos cambiado? ¿Qué opinión te merece este asunto de la soberanía y de que nosotros tenemos la injerencia sobre nuestros recursos naturales, etcétera? Me parece que esa parte no está en duda, Luis. O sea, ningún país va a ceder la capacidad de modificar sus leyes o la capacidad de gobernarse o la capacidad de decidir sobre el futuro de sus pueblos a través de un tratado. Ese no es el objetivo de ningún tratado y ciertamente no lo es del TEMEC. Pero cuando estos tratados se negocian, pues evidentemente existen compromisos que tienen el objetivo de igualar, llamemos, las condiciones de las empresas que participan en esa zona económica. O sea, Ujú. una empresa mexicana tiene los mismos derechos en Estados Unidos que una empresa estadounidense. Lo mismo esas empresas aquí en México. Y el reclamo es precisamente ese. El reclamo no tiene que ver con una falta de soberanía o con un exceso de soberanía o como lo quieras llamar. Ya. El reclamo de Estados Unidos, y lo podemos leer en los comunicados que han hecho públicos, pues simplemente se refiere a eso, a que en un escenario en donde México se comprometió a tratar igual a las empresas, no lo está haciendo. Entonces, pues bueno, el argumento de soberanía u otros que también por ahí han estado flotando en toda esta situación, pues me parece que son de carácter diferente. Lo que yo espero es que en las consultas y eventualmente si no se resuelve ahí en el panel mismo, se resuelva lo que a derecho sea más consistente, de la misma manera que México está pidiendo en el panel de reglas de autos que se resuelva conforme a derecho, ¿no? Oye, dime algo, ¿qué se necesita para salirse del tratado? O sea, leo por ahí pues, muchos analistas, leo un poco el tratado y no sé si lo estamos entendiendo bien, pero basta con una carta y te sales con 6 meses de anticipación. Sí, o sea, el Ok. proceso de salida como tal, es un contrato, al final de cuentas un tratado no es más que un Ajá. contrato en el cual los países están obligando, de la misma manera que tal vez tú y yo podríamos obligarnos por un contrato a comprar un automóvil o Ok. una casa o en fin, lo que sea, y los contratos por supuesto que se pueden modificar. Ujú. Desde luego que pues el incentivo para permanecer dentro del tratado, de mantener el contrato, en este caso, Ujú. pues son los grandes beneficios que tenemos. O sea, México Estados Unidos es nuestro principal mercado de exportación. Hay millones de empleos en el país que dependen de las exportaciones que nosotros hacemos a Estados Unidos. La inversión extranjera que hay en muchos sectores es primordialmente estadounidense. La cercanía geográfica al mercado más importante, pues solamente lo puede gozar México. Bueno, Canadá Ujú. también, obvio, ¿no? Pero estamos aquí hablando de nuestra situación. Entonces, vaya, o sea, ante la pregunta que se hace, ¿podría México salirse del tratado? Pues sí, de la misma manera que lo podría hacer Estados Unidos o Canadá, pero
económicamente No, bueno, es un balazo en el pie, ¿no? sería muy costoso para nuestro país. Yo creo incluso, Luis, que si eso fuera una posibilidad, y en su momento tú lo reportaste aquí en tu espacio, pues nada más tenemos que recordar lo que pasó cuando Donald Trump en su momento amenazaba con sacar a Estados Unidos del antiguo TLC, y pues vimos cómo se deterioraron las variables económicas en México. Se disparó el tipo de cambio, se disparó el riesgo país, se cayó la inversión extranjera, los intereses fueron mucho más caros. Entonces, vaya, o sea, el hecho de que exista esa especulación, o si eso fuera, yo no sé si eso es cierto o no, si eventualmente podría pasar, pero no me queda duda que veríamos las señales de eso de una manera muy inmediata en la economía nacional. Dime algo, vamos, toco madera, o sea, nadie quiere eso, nadie quiere ver el mundo arder, pero me brincó mucho ahora que esto está en el debate y en la palestra, porque para salirse basta de entrada el aviso, pero no tendría que ratificarlo aquí el Congreso. O sea, depende de un presidente. Así él un día amenaza y dice, amanece, perdón, y dice, me quiero salir, manda una carta y te sales. O sea, de ese tamaño es el poder que puede tener un presidente en México. No, bueno, a ver, evidentemente una decisión de ese tipo tiene sus consecuencias legales, ¿no? Aquí en México, de acuerdo a la Constitución, el Senado de la República es la entidad que aprueba los acuerdos internacionales, incluyendo los acuerdos de este tipo, ¿no? No sé si el Senado tendría que dar una opinión al respecto. Lo que pasa es que nunca ha sucedido. O sea, aquí también estamos nosotros en el terreno de la especulación. Estoy seguro que algún abogado constitucionalista nos podría aclarar aquí y a mí y a toda tu audiencia Claro. realmente ese detalle. Pero pues lo que pasa es que nunca ha sucedido, Luis. El espíritu de los tratados es que pues una vez que el país decide comprometerse a algo, pues el país va a mantener la integridad de su palabra y de sus compromisos y pues va a continuar hacia adelante. Y otra vez, no solamente sería el caso para los tratados de libre comercio, podemos hablar de los tratados de protección de derechos humanos, los tratados de límites y fronteras con otros países, los tratados de extradición, etcétera. Entonces, en principio, por lo que dice el propio Pemex, pues sí, efectivamente, con hacer la notificación es suficiente y dejar que pase el tiempo que se establezca. Ya. Aquí en México, pues estaríamos nosotros ante un proceso que tendríamos que ir construyendo, supongo. Que como tú dices, nadie quiere eso. Yo fervientemente espero y creo que eso no vaya a ser la situación, pero nunca se ha hecho. Decías hace un par de semanas en algunas entrevistas, Juan Carlos Baker, una defensa creativa de la Secretaría de Economía. Tenemos que pensar en una defensa creativa frente al panel que se nos viene. ¿Cómo es una defensa creativa? ¿Cómo se defendería? ¿Qué tendría que hacer en ese caso la Secretaría de Economía? ¿Cómo ves el tema? Bueno, a ver, yo estoy seguro que en la Secretaría de Economía hay gente muy capaz, técnicamente, legalmente, que harán la defensa. Pero vaya, lo que yo me refiero es de que estamos viendo que los reclamos que hace Estados Unidos son muy puntuales, están ahí descritos en ese comunicado que te menciono, pero pues igualmente las acciones que reclama Estados Unidos y que México ha realizado, pues algunas de ellas también son muy claras, es decir, hay que simplemente ver los considerandos de ciertas leyes que se han tratado de aprobar. Hay reportes muy amplios acerca de la manera en cómo se han manejado diversos aspectos del tema del despacho energético, de electricidad o de hidrocarburos, etcétera. Pues bueno, pues estos son hechos que se tienen que reconciliar y son hechos que pues definitivamente necesitan una interpretación creativa para saber cómo es que violan o no violan los principios del acuerdo. Y eso, bueno, pues yo nada más podemos especular, Luis, evidentemente, pero yo estoy seguro que eso es lo que se va a discutir ahora en las consultas y pues si eso es suficiente para aclarar las preocupaciones de Estados Unidos y de Canadá, pues entonces ahí terminaría el proceso y si no, pues bueno, veríamos el resto de lo que hemos conversado. Juan Carlos Baker, un honor poderte tener aquí en este espacio. Gracias por tomarnos la llamada y estamos al habla si nos das oportunidad.
Con mucho gusto, siempre estoy a tus órdenes. Muy buen día. Buen día, es Juan Carlos Bacher, él fue negociador en este Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Bueno, pues ahí sigue el tema y siguen las dudas en torno a lo que pueda llegar a suceder con un anuncio eventual del presidente López Obrador el próximo 16 de septiembre. Ya salió el canciller Marcelo Ebrard y ya dijo que no va a pasar, que nos salgamos del tratado, que no está dentro de los planes del presidente López Obrador. Hay quien opina de otra manera y estaremos dando seguimiento a este asunto, a este tema. Son las 7:24.